Le vamos a dar la bienvenida al gobernador mandato cumplido, Jorge Alberto Escobar, que está acá con nosotros en Pelado Stream. Gracias por acompañarnos, Jorge, bienvenido. Hola Daniel, buen día y Bien. felicitaciones, la verdad, Bueno, muchas un gracias. buen logro, un gran logro. Muchas gracias. Sí, estábamos haciendo un poco de memoria, ¿no? Porque hay mucha historia, eh, cada uno en su lugar, obviamente. Jorge Escobar, como uno de los protagonistas centrales de los años 90. Decíamos que te tocó ser un outsider antes de que se les dijera outsider a los que venían de afuera de la política tradicional, ¿no? Pero fuiste Efectivamente. un precursor de los outsiders. Sí, en realidad este fue la puerta que abrió el presidente en ese entonces, Carlos Menem, y dijo, la puerta está abierta, invitamos a la gente que se siente con ganas y con capacidad para hacer política o ayudar al país, y bueno, y, y hay una cosa increíble. Esto, salvo Reutemann, porque fueron Mm, Reutemann, Palito y quien habla, los outsiders de ese, en aquel entonces, aquella foto, sí, eh, no seguimos, salvo Reutemann que siguió como senador, pero ese senador que acompañaba, el sí, resto dijimos, bueno, vinimos a la política, intentamos ayudar y mejorar ciertas cosas y volvemos a la actividad que teníamos. Eh, de hecho, así lo hizo Ortega, claro, de hecho, así lo hice yo. Bueno, yo lo hice mitad y mitad. Una porque yo dije, yo no nací en la política, no me voy a morir en la política, pero por otro lado, yo no compartía los sueños de Kirchner. ujú, Yo los respetaba en aquel entonces, pero no compartía y dije, bueno, en algún momento, cuando esto termine, vuelvo a la política. En definitiva, no me cambio de bando. mm, Simplemente no pego el salto y voy a otro partido, nada más. Simplemente no comparto. Bueno, el no comparto se quedaron 12 años. Es decir, claro, un claro, periodo él, dos claro, claro. periodos Sí, ella y demás. Y bueno, y pasó, y en 12 años cambia la generación. claro, Viene otra generación. Y cuando claro. viene otra generación, uno empieza a decir, bueno, y qué hacemos? Apoyamos a la nueva generación y bueno, se fue dando así. El asunto es que la nueva generación esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Jorge se ha planteado y el gobierno de Javier Milei arrancó reivindicando aquel modelo de los 90 en las líneas gruesas, ¿no? Los trazos gruesos. ¿En qué se parece y en qué no se parece Milei a Menem? En realidad, Milei quiere ser la suma. Bueno, en realidad, Milei quiere ser Cavallo, Mm, el ministro de Economía, y delega el poder político. mm, En aquel entonces la gran diferencia era que el poder político estaba muy marcado con Menem y el poder económico o de la conducción económica estaba muy marcado en el Ministerio de Economía. Y, y usted sabe que siempre la economía es hija de la política. claro. No hay plan económico que se sostenga si no hay fuerza política detrás. Y eso es lo que lo hizo exitoso en los primeros años al gobierno de Menem, hasta que esa sociedad de presidente y ministro se rompe. Ujú, Eh, Milei se dedica más a la economía y en la política dice, cuando sí, recibe a diputados, no tengo más remedio que hablar con ustedes. Y bueno, esto no es políticamente incorrecto. mm, Y la política entonces la toma otro sector. La toma el sector comandado por su hermana con un grupo de gente. Y bueno, y entonces ahí es donde hay quiebre, porque los principales, el poder detrás del presidente son los gobernadores. Eso es algo que lo tenía muy claro Menem. ujú. Y nos lo decía permanentemente. Después del presidente, los gobernadores. Pero parece que este gobierno no lo ve de esa No, manera, pues ¿no? dice, porque los ministros y todo lo demás están a Sí, tiro de decreto. claro, Ustedes no. claro. Entonces, seamos conscientes. Y en los actos importantes,
Si había 5 sillas y habían gobernadores, dejaba parados a los ministros y se sentaban los gobernadores. Él que fue gobernador lo tenía claro. Claro. Milei no distingue eso. Milei, porque él su ADN es de decir, bueno, esto tanto del Producto Bruto, crecimos esto porque fulano de tal dijo esto en la economía. Y creo que es un hombre que afortunadamente la comprende bien a la economía y tiene capacidad como para resolverla, pero tampoco puede hacer un curso acelerado de lo demás. Pero la política no se presta. La política, aunque sea la hermana, la política no se presta, no se alquila. Mire lo que me pasó a mí. Yo presté a la política. Me dediqué a la gestión al principio. Quise hacer lo mismo que Milei y me fue mal. Creo que si Milei comprendiera un poco más el tema de la política, bueno, estos exabruptos que hacen tan mal a ciertos sectores, porque se puede decir lo mismo de distinta manera, o se puede inferir lo mismo de distinta manera, bueno, hace que... Jorge, y en cuanto al modelo económico, ¿qué ves similar y qué ves muy distinto de los 90 y del modelo de Cavallo-Menem? Bueno, en aquel entonces no había cepo, había libertad cambiaria, había libertad de contratación en cualquier tipo de moneda. Bueno, lo que le venía diciendo Cavallo, por eso se pelea Cavallo o mejor dicho, Milei con Cavallo. Porque Cavallo le sugiere ciertas cosas. Y esto no quiere decir que tenga la razón, ni mucho menos. Pero la diferencia entre y vuelvo otra vez a la economía, después hablamos de la política. Cuando alguien te sugiere cosas, algo, y habiendo tomado como modelo el gobierno de Menem, al menos lo que tenés que hacer es escuchar. Él al principio lo hizo, de hecho a la hija de Cavallo la nombró en un cargo importante a nivel internacional. Cuando Cavallo le insiste sobre ciertas cosas y él se enoja, la echa a la hija. Es decir, el descargo del enojo pasa por otro lado. Sí. Menem que hacía, y Menem al tener mucha experiencia política, yo diría que manejaba los tiempos de otra manera. Menem no sabía de economía. Además, un presidente o un gobernador no deben saber de todos los temas. Los tienen que comprender, no saber. Sí, claro. Para eso uno tiene al especialista. Y él los comprendía, pero nadie le podía enseñar el tema de la política. Y hay una cuestión. La palabra se llama código. Cuando usted dice algo, lo tiene que respetar a rajatabla. Esto es lo que hoy los gobernadores le reclaman al presidente, que lo que se dice o lo que se promete, no sé si no se cumple, se retrasa, retarda, y hay que volver a negociar de vuelta. Jorge, a ver, por lo que interpreto en tu respuesta, ¿hay alguna variable, algún ajuste en el modelo económico que Milei ya debería estar haciendo y que no está escuchando? Bueno, hay cosas, lo que pasa es que los argentinos nos hemos atragantado de cambios. Sí. Fueron muchos. Sí. Fueron muchos. Y el cambio es bueno en la medida que el cambio no me toque a mí. Esto es lo que normalmente nosotros por idiosincrasia pensamos. Hay ajustes que hay que hacer, y sí, pero hay una cuestión que a mí me parece bien también. No podés negociar el desequilibrio fiscal, no podés negociar lo que se ha logrado. El tema es que este gobierno no logra todavía resolver el tema más importante de todo: cómo reactivamos el consumo.
Si aquí el problema nuestro es, señores, el no hay plata del primer día, esto que nos reíamos todos, y además era un chascarrillo, Sí, es una realidad. sí. Han pasado 30 meses y el no hay plata es cierto. Además, hay algo claro, es difícil equilibrar tanto desajuste en 2 años y medio. Es medio como imposible. Nosotros siempre la Argentina ha sido siempre un milagro. Cuando te iba mal, ya va a venir el veranito. Y nos vamos, y va a Sí. venir la revancha. Sí. Y bueno, ahora no hay veranito. La gente normalmente crece despacio, no crece en ascensor. Crece a lo mejor en una rampa, y una rampa que no tiene demasiado desnivel. Demasiado pendiente. Ahora, entonces, vos no ves entonces que el consumo repunte, porque por ahí uno lo escucha al presidente o lo escucha al ministro Caputo o a los tuiteros del presidente también, y te cuentan otra cosa, te cuentan otra historia, te dicen, no, que el consumo explota, que mira lo que pasa en los shoppings. No. Lo que explota son actividades, que ya sabemos, actividades Sí. importantes. Petróleo, Sí, hidrocarburos, minería. exactamente. Eso sí ha tenido, porque tiene herramientas atrás. Yo creo que lo del consumo va a funcionar. Quiero decirle algo, yo tengo confianza, Ujú. porque así como hago la crítica, creo que hoy, si usted mira para los costados, uno dice, bueno, otra vez hay que votar al menos peor. No, yo creo que el consumo se va a reactivar. Bueno, mire a Caputo hablando ayer, creo que fue ayer, ante la gente de real estate, Ujú. de la gente inmobiliaria y demás, cuando empezó a hablar acerca de cómo reactivar el tema del mercado, del crédito hipotecario, de qué hay que hacer, de cómo podemos endeudarnos en dólares y cómo el gobierno puede ser una palanca importante de atrás. Bueno, la ley de inocencia fiscal va a ayudar a que justamente esos dólares puedan ir a financiar cosas. A mí lo que me parece que falta en este país es un ministro de producción. Es que Primero. no es tema en el modelo, en este modelo, no es tema la producción, Sí, ¿no? bueno, pero el consumo. ¿No le preocupa al gobierno el desguace de la industria? Sí, bueno, pero el consumo justamente tiene que ver no solamente con que las herramientas financieras eh, sean las solucionadoras del problema. Además, yo no creo en los gobiernos ausentes, ni creo en los gobiernos dirigistas, pero los gobiernos tienen que ser orientadores y decir, por acá, aquí te tengo las herramientas, ahora dale, hacelo vos. Eh, me preocupa que no haya alguien. Caputo está muy ocupado y preocupado por ver cómo refinanciamos la deuda, cómo hacemos para pagar los vencimientos de aquí hasta el fin del 27, que ya más o menos lo tengo colocado. Ahora, ¿usted cree que puede dedicarse 24 horas al comercio, al agro, a la pesca, No. al negocio de la energía, del transporte, a todo lo que tenga que ver con la producción? Y usted me dirá a lo mejor, ¿y para qué quiere un ministro de la producción si el ministro de la producción lo que va a necesitar probablemente como herramienta sean fondos para esto? Y el ministro de Economía le va a decir, no, hasta aquí. Bueno, ¿sabe algo? Cada sector productivo en este país tiene su problemática. Y esa problemática la tiene que resolver alguien que piensa las 24 horas en eso. Si nosotros no podemos entrar con ciertos productos en el exterior, tenemos que tener a alguien que piense en eso
y echarle mano no al ministro de Economía para que lo resuelva, llámelo a Kirchner, al canciller. Ahora, yo insisto, Jorge, no parece que figure esto en la lista de prioridades del modelo. Y El presidente, vos lo has escuchado, ¿no? Tiene la convicción de que la economía se arregla con equilibrio fiscal y liberación de mercados, y que la economía sola va a entrar en un círculo virtuoso. no sé si, no sé si es tan, bueno, en los enunciados sí, Coincidimos que es lo que dice el presidente. sí, Sí. pero convengamos algo también. En la época de Menem, ya que estábamos hablando de Sí. las comparativas, Cavallo también hacía ministro de Producción. Mm. No había ministro de Producción, con una diferencia, que Cavallo era un hombre que comprendía mucho más el problema del productivo que lo comprende Caputo. Era un hombre que sobre ese lado sabía mucho más. Y además venía con un equipo muy armado de la Fundación Mediterránea. Es decir, venía con gente idónea en cada uno de esos, gente idónea de de un equipo. La otra es que yo sea ministro de Economía y llame a aquel y aquel, porque creo que son los mejores. De aquí a que usted forme el equipo se complica. Y además de eso, usted tiene que darle bolilla a esos tipos que vienen a plantearle estos problemas. Efectivamente, tiene menos interés para este gobierno que para aquel, ya que hablábamos de las diferencias, el tema sobre lo productivo. Creo que en un país federal, por supuesto que lo de la producción tiene que ver también con lo que pasa en cada provincia. Sí. Pero también es cierto que hay una conducción central que es la que ayuda, que Claro, es la que la que te regula. da las reglas Es la que marco. regula, claro. En este contexto, ¿cómo lo estás viendo a Orrego, ¿no? A quien conoces de toda la vida prácticamente? Hay que recordar para los más jovencitos que Humberto Orrego, el papá de Marcelo, fue ministro, ¿no? de tu Fue gestión. diputado y ministro en De mi tu gestión. sí. O con lo cual- Y la mamá también. Ah, mira. La mamá fue la directora de odontología de la provincia. Durante tu gestión, con lo cual vos a los Orrego los conocés de toda la vida. A los padres, sí. Sí. A ellos eran Muy más chicos. jóvenes. Claro. Eh, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo la gestión? es un hombre activo. Es un hombre preocupado. O sea, preocupado por las cosas. Creo que es un hombre muy personal, muy personalista. Ujú. Nada más. Yo se lo digo, ¿Hablas con él? sí, Sí. de vez en cuando hablo. Y cuando levanto un teléfono, tengo respuesta del otro lado. Ujú. Y yo cuando hablo con él es para decirle, mirá, me parece que tal cosa. Y tiene muy buena recepción en eso. Pero creo que ya con 30 meses, ya que hablamos otra vez de los meses, Sí. hay cosas que me parece, yo lo haría, Ujú. viéndolo desde afuera en este gobierno. Creo que él debe hacer algunos ajustes en su gabinete, Ujú. su gobierno. Creo que hay gente que ha cumplido un ciclo, que para el San Juan que todos esperamos que explote en 24 meses, en un poquito más o por ahí, debemos ponernos a la altura de ciertas circunstancias y hay hombres que, bueno, ya está, lo dieron todo. Hay que mirar con ojos de estadista, no hay que mirar hoy con ojos de gobernador y demás. Él tiene que tener más tiempo para pensar en el San Juan que viene y cómo planificarlo. Y para planificarlo lo que necesita al lado es gente que también tenga esa misma mirada por arriba. Y creo que él anda a 200 kilómetros, creo que hay gente de su gabinete que anda a 120 y creo que cuando los ministros, algunos ministros de ese gabinete, bajan la orden a su dirigido, la velocidad baja a 60 kilómetros. Este
Esto yo se lo he dicho. Ujú. O sea, Claro, no es no, algo... no es... Y esto es una crítica constructiva. Eh, por eso cuando yo dije es muy personalista, hoy lo, tal vez necesitamos ministros con más peso específico, Ujú. que salgan y aguanten el cachetazo o aguanten la crítica o lo que venga, con su impronta, con su historia, con su capacidad, y no que bueno, que el gobernador tenga que Termina amortiguando siempre el terminar gobernador. amortiguando, porque Eso entonces medio ha sido como el signo de los gobernadores, ¿no? ¿No lo ves como una característica, un rasgo de los gobernadores de San Juan? algunos, algunos que dicen, no quiero. ¿A quién le gusta el lío? El problema es el Eh, siguiente, si vos tenés dinero suficiente como para ahogar cualquier sí, grito de reclamo. insurrección, Sí. se acabó el problema. Entonces sí te creo lo que dices. Ahora, cuando vos decís que tenés esto y tenés tantas cosas para hacer, y bueno, hay que priorizar. Hoy San Juan tiene demasiados, pero no es un problema Orrego. Sí, es un problema que le ha caído también Ujú. a Orrego. Pero hay muchas cosas que hay que hacer y hay que priorizar. Claro. Y hay que priorizar. Está ¿Estás... bien la toma de deuda, Eso te por iba a preguntar. ¿Estás ejemplo. de acuerdo con Sí, la ley para tomar sí, yo 600 creo que millones de está dólares? bien, está muy bien lo que ha hecho. Vamos a ver en qué momento se puede tomar o no. Pero lo que este gobierno tiene que hacer es ponerse a crear un listado así de grandote de carpetones con proyectos Ujú, de lo que San Juan necesita. ujú. Proyectos ya sea en vías de comunicación, proyectos de tipo energético, proyectos habitacionales, de lo que nosotros sepamos que es por Sí, donde vamos a necesitar cubrir la explosión. Cuando usted tiene el proyecto, lo único que después necesita es cómo lo financio. Ha tenido tiene algo importante, logró que le aprobaran que se endeude para poder financiarse. Lo que hay que ver ahora es cuándo claro, uno se financia. Para eso hay que arrancar rápidamente con los con los proyectos. proyectos. Por Jorge, eso hablo yo de que hay que jerarquizar el tema de gobierno. Probablemente haya que armar, yo no sé si es un ministerio, un sector y demás, de gestión, de administración, eh, de, de, de plan estratégico. ujú, Necesitamos un plan estratégico y tiene que haber alguien responsable que lo coordine y de lo la conduzca. ejecución. Jorge, ¿qué opinás de la oposición, puntualmente del peronismo, ¿no? Viste que se han tensado las relaciones en la legislatura. Uno de los ejemplos fue la aprobación de esta ley de endeudamiento. ¿Qué opinas de la postura de la oposición del peronismo? Bueno, aquí en este país siempre la oposición significó, me opongo. A lo mejor habría que cambiarle el nombre a la palabra oposición para decir otro, no sé cuál. Pero, pero hay cosas que se llaman cuestiones de Estado. Y las cuestiones de Estado deberían ser cosas que no se discuten. Y probablemente, antes de llegar al recinto, deberías, debería haber un principio de acuerdo entre aquellos que sean jefes de esas bancas. Ujú. Y los jefes de esas bancas no son los jefes de bloque, Se son los jefes de entiende. partido. Es decir, ¿San Juan necesita esto? ¿Sí o no? La ley de glaciares, el tema del financiamiento, el RIGI y todo lo demás. No se puede votar eh, en disidencia en temas que son claves para una provincia. Aquí lo que hay que encontrar son los acuerdos
entre aquellas fuerzas que componen después lo de la legislatura, pero que son los jefes de cada unidad partidaria. ¿Tenés Y no relación? lo han hecho. No, claramente. ¿Tenés relación con Uñac? No, hoy no, hace mucho que no lo veo. Ujú. Antes hablaba mucho como hablo con Orrego. Ujú. Bueno, mucho con Orrego, de vez Sí, en sí, cuando. periódicamente. Pero yo hablaba en la primera gestión de Sergio Uñac, hablaba bastante con él. La segunda no tanto, pero pero sí, no tengo ni mal ni bien. Hace mucho que no lo veo. ¿Qué te parece esta idea suya de intentar una candidatura nacional? Todos tenemos el derecho de hacerlo y además no es nuevo para él porque ya Sí, sí. lo quiso intentar. Ahora, los otros días estuve en Buenos Aires en una reunión que me invitaron, ya lo habíamos tenido alguna vez, viejos ex gobernadores Ujú, ujú. del justicialismo. Y además se unieron ex embajadores, diputados y demás. Y le voy a contar algo más. Al día siguiente nos invitaron a la Casa Radical. Ujú. Los ex funcionarios radicales, donde, qué sé yo, estaba Storani, Casella, el Chanqui Cáceres, hombres que están absolutamente, yo diría, amortizados desde el punto de vista activo, Claro. en un caso, pero no desde acá. Sí. Y todos hablaban de un gran acuerdo nacional y demás historias. Yo escuchaba. Y cuando estábamos primero, estos ex gobernadores justicialistas, además, vino un politólogo, Ujú. que no me acuerdo el nombre, pero era un peticito de barbita muy pro justicialista, Ujú. y dijo algo, empezó a hablar de las cuestiones cualitativas más que cuantitativas. Ujú. Y en un momento determinado dijo, miren, aquí la cosa es clara. Para usted poder, para poder usted ¿cómo se llama? Pasar una palabra, para hacerla pública, para hacerla masiva y todo lo demás necesita tres cosas. Y para que le crean. Ujú. Necesita un Mesías, necesita un evangelio y necesita evangelistas. Kicillof, a Uñac no lo nombró, lo pone, pero después dijo, y Uñac lo mismo. Kicillof sería el Mesías, dijo. ¿Tiene evangelistas? Y sí, son los punteros, los cosas que van a salir a decir. Ahora, el evangelio, ¿qué es el plan de gobierno? ¿Dónde está? Y esto es lo que yo le digo. A mí me parece bien lo de Sergio Uñac, que se postule y demás. Pero indudablemente, si usted no tiene evangelio, si Ujú. usted no tiene plan de gobierno, es complicado salir a decir, quiero ser presidente, vamos a una interna y vamos a ver quién es. No, bueno, a ver, decime, ¿qué es lo que tengo que salir a decirle cuando golpeo la puerta en la casa de una señora? ¿Dónde está? ¿Cuál es el evangelio? Y él mismo dijo, por lo menos este gobierno tiene el Mesías, tiene el evangelio y tiene los evangelistas. El consultor el politólogo. Sí. Exactamente. Entonces, lo veo que estamos a 18 meses de un cambio de gobierno Sí. y aquí no hay señales de salir a decir, miren, esto es lo que proponemos. Y Este es el además en un evangelio. partido que todavía no hizo el ¿El mea culpa? mea culpa. ¿Vos crees que el peronismo no se ha hecho cargo? No, No. no. Cristina, ¿qué pensás? Cristina hoy. Cristina en arresto domiciliario, como en algún momento le tocó a Menem también, ¿no? Yo creo que Cristina, dicen, y nadie puede ser nada sin el apoyo de Cristina.
algunos dicen que ese 20 y pico por ciento o algo no es más que un 14 o 16 hoy. La verdad, no sé si es el 14, el 20 y pico. Lo concreto es que también me parece una locura de aquellos que estén diciendo vamos a ganar para sacarla de... Para indultarla. Es lo que para dijo Gioja indultarla. acá la semana pasada. Parece, me parece que es una bofetada a la justicia. Eh, y ojo, que lo respeto al flaco y todo lo demás, pero me parece esto de que, porque no es una presa política, es una presa condenada por corrupción. Y además de eso, es la presidenta del partido, sigue siendo la presidenta del Partido Justicialista. ¿Cómo el justicialismo va a convencer a la ciudadanía de que, mire, lo que pasó fue un error? Lo de Fernández, bueno, pero ¿sabe algo? Ahora nosotros somos lo mismo, pero somos mejores. Y sin embargo, tenemos a una de las responsables de las cosas, de todo este lío que hubo en el país, la tenemos de presidente del partido todavía. Nadie se animó a llamar a elecciones para renovar sus autoridades. Si usted no renueva autoridades y no renueva la concepción del candidato, ¿qué chance tiene el justicialismo de poder convencer a los ciudadanos? Esto es una cosa que también me preocupa. Me preocupa. Como ciudadano, yo no me afilié a otro partido. ¿Sigue siendo afiliado al justicialismo? Yo sigo siendo afiliado al mismo partido. No comparto desde hace rato las ideas, porque yo dije me fui de la política por el kirchnerismo. Y el kirchnerismo no se ha ido. Mm. Este es el tema. Y mientras no se vaya, por lo menos en la parte que a mí me toca, no me va a encontrar codo a codo ahí. Ujú. No, está claro, está claro. Jorge, se extendió la entrevista, pero valía la pena. Y quiero agradecerte nuevamente la generosidad y el gesto de habernos acompañado. No, gracias. Usted sabe, cuando hablamos con franqueza, Almer. Sí, siempre, siempre. Y no guardo las cosas, porque de última ya está, no es para quedar bien con uno o con otro. Las cosas me parece que son como son. Equivocados no son como son. Muchas gracias nuevamente. Gracias.